¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y el día de hoy les quiero hablar de un tema que todos deberíamos conocer, pero que desgraciadamente, viendo lo que pasa en los medios noticiosos y sobre todo en las redes sociales, pero también hasta en el gobierno, uno se da cuenta que todavía hace falta mucha educación al respecto, y se trata de la diversidad sexual. El tema de la diversidad sexual, pues cada vez es más discutido, y muchos creemos que ya más o menos entendemos, pero en realidad mucha gente sigue sin entender. Para empezar, tendríamos que decir que no se debe hablar de diversidad sexual, sino más propiamente de diversidad sexogenérica, porque no solamente estamos hablando de sexo biológico, sino también de identidades de género. Vamos a explicar un poquito al respecto, porque es muy importante. Todos conocemos las famosas iniciales LGBTI y otras más que se están usando para describir esa diversidad, esa variedad que hay dentro de la comunidad sexualmente diversa. De algún modo sería la población no heterosexual, pero es mucho más que eso, ¿no? Eh, las primeras tres letras, L, G y B, básicamente no tienen problema porque ya son bastante conocidas. Hace unas décadas no se hablaba de esos temas, pero desde hace varias décadas la lucha por las libertades y los derechos de la diversidad sexual han popularizado lo que significa la L de lesbianas, la G de gays o homosexuales masculinos, y la B de personas bisexuales, sean hombres o mujeres. Justamente la semana pasada hablábamos aquí de bisexualidad. Entonces, esas tres orientaciones sexuales, es decir, las personas que pertenecen a estas identidades se definen por hacia qué sexo sienten atracción erótica y o sexual, ¿no? Hacia el sexo opuesto es la orientación sexual mayoritaria, la heterosexual. Hacia el mismo sexo son las orientaciones de lesbianas y gays, y las personas bisexuales pueden sentir atracción hacia personas de su mismo sexo o del sexo opuesto. Entonces, eso es más o menos bien conocido. Algo muy importante que podemos ver aquí es que la orientación sexual, es decir, hacia quién siente una atracción, no necesariamente está ligada con el sexo biológico, es decir, si uno pertenece a los machos o a las hembras de la especie, ¿no? Si uno tiene cromosomas XX como las hembras o XY como los machos. Eh, por otro lado, tenemos la identidad sexual que se describe con la I de LGBTI, que son las personas intersexuales, los individuos intersexuales. ¿Qué quiere decir intersexuales? Quiere decir personas que por diversas razones que son de índole biológica, poseen características sexuales que son intermedias en algún grado entre el sexo masculino y el sexo femenino, las características del macho o de la hembra de la especie, en este caso de la especie humana. ¿Por qué estas personas pueden tener estas características intermedias? Pues puede deberse a alteraciones desde cromosómicas, ¿no? Alteraciones en algún cromosoma sexual o presencia de algún cromosoma sexual extra o ausencia de este. También alteraciones en los genes que están en los cromosomas, ya no alteraciones tan grandes, sino solo en algunos genes o en algún gen. Eh, y también se pueden deber a alteraciones a nivel de producción de hormonas o de características celulares como los receptores de dichas hormonas. Puede haber una persona que no produzca hormonas masculinas y entonces su cuerpo no se desarrolle como macho y se quede como hembra, que es el default en el que se desarrollan los embriones. O puede ser una persona que sí produzca hormonas, pero que no posean sus células los receptores para detectar esas hormonas y entonces no reaccionen a ellas y es como si no se produjeran. Entonces hay diferentes razones biológicas que produzcan personas intersexuales, eh, y bueno, esto nos deja claro que el sexo biológico tampoco es como nos lo pintan, no es o machos o hembras y ya, sino que existe un porcentaje importante de personas intersexuales
En el mundo se calcula que van del 0.18 hasta el 0.018, o sea, una décima de 1%, hasta el 0.17%, que es más del 1% de la población en el mundo, que querría decir que en México, por lo menos, si nos vamos al extremo más bajo, habría unas 55.800 personas intersexuales, y quizá, si nos vamos al extremo más alto, hasta 2.227.000 personas intersexuales en nuestro país con derechos y con la capacidad de ser personas productivas y que merecen ser reconocidas y felices. Así que no es algo menor, ¿no? Y pueden ir estas personas intersexuales desde individuos auténticamente con características sexuales, incluyendo sus órganos genitales intermedios entre hombre y mujer, serían verdaderos hermafroditas, hasta personas, por ejemplo, una mujer que tenga cromosomas de hombre y por alguna razón no se desarrolló como hombre, sino como mujer o como macho en vez de como hembra, y muchas otras variedades. Hay mucha diversidad dentro de la población intersexual. Esto nos indica que el sexo, como les decía, no es tan binario como nos lo pintan. No es blanco o negro, macho o hembra, sino que hay toda una gama de grises entre macho y hembra que tiene que ser reconocida y que es exclusivamente biológica. Aquí no estamos hablando de ideología, de cultura, ni de nada de eso. Y por último, dentro de las siglas LGBTI, pues yo me había saltado la T, precisamente porque al entrar a la T ya no estamos hablando de biología ni de sexo, sino que estamos hablando de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Pues es precisamente cómo se siente, cómo se reconoce, cómo se identifica una persona. Y entonces aquí ya no estamos hablando exclusivamente de biología, aunque puede haber alguna influencia de factores biológicos, pero también es una característica que está determinada por la psicología del individuo y por lo tanto por su historia, por sus experiencias, por su educación, por su formación y por su ideología, también puede influir, pero también por la cultura que lo rodea, por las condiciones sociales, incluso las condiciones políticas, porque en los tiempos en que era absolutamente reprimida toda la diversidad sexual, pues casi nadie se atrevía a reconocerse como una persona trans, y en la época actual en que hay mucha más apertura, pues vemos muchas personas que se atreven o que tienen la oportunidad de que se les ocurra que quizá su identidad es una identidad trans. Las personas trans están siendo actualmente muy vituperadas. Tenemos el caso reciente de la diputada Salma Luébano, que fue atacada en redes después de un video en el que aparentemente el presidente López Obrador le negaba el saludo, y que después fue malgenerizada en la conferencia mañanera por el propio presidente, que la llamó un señor vestido de mujer. Eh, y esta semana ha surgido el caso de este personaje llamado Alfredo Adame, que nuevamente malgeneriza y ataca a Wendy Guevara, una influencer que también se hizo famosa por participar en uno de estos programas de la Casa de los Famosos, porque la llama un hombre gordo y feo y se refiere a ella en género masculino. ¿Por qué estos ataques? Porque justamente se está discutiendo en estos tiempos algo de lo que antes no se hablaba, que era la existencia de personas trans y sus derechos. Lo que podemos concluir es que no todo en sexualidad está determinado por la biología. Hoy sabemos que quizá al menos un 6% quizás, y hay quien dice que hasta un 3% de la población a nivel mundial pueden ser personas que se identifican como trans, aunque siendo una característica psicosocial es un poquito más difícil definirla. Pero lo que sí podemos terminar diciendo es que los derechos de la diversidad sexual, y en particular en este momento de las personas trans, son importantes, son reales y hay que defenderlos. Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.